Buenos días. Vamos a ver parte de la carta de Judas, los versículos 1 y 2. Vamos allí a ver qué nos dice el Judas. Este no tiene nada que ver con los apóstoles. Judas mucho tiempo después fue cuando vino a ser discípulo del Señor Jesús. Vamos a notar varias cosas importantes, varias cosas interesantes allí que nos pueden mostrar y abrirnos los ojos en muchos sentidos en este momento. Judas es un solo capítulo, se compone de 25 versículos y dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí vemos que Judas se identifica como siervo de Jesucristo. El Señor Jesús para él fue su amo, su Señor, fue esa persona que lo rescató, lo redimió, le dio la salvación. Pero también dice que hermano de Jacobo. Este Jacobo es el mismo Santiago que vemos en Hechos cuando fue la decisión del primer concilio que hubo, digámoslo así, donde Santiago dijo que a los gentiles no había sino que se abstuvieran de fornicación y de sangre, en un conflicto que hubo allí entre los judíos y los gentiles. Pero vamos a ver Mateo 13:55, y aquí vamos a encontrar algo que nos debe llamar la atención, y es un cambio que tuvo tanto Jacobo como Judas. Mateo 13:55. Miremoslo desde el 53. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Y miremos hasta ahí. Jesús está predicando en Nazaret, en su tierra. Él mismo dijo que nadie es profeta en su propia tierra. Allí todos sabían quién era él, el hijo del carpintero. Y también conocían quiénes eran parte de su familia, quiénes formaban su familia. Dice más adelante, dice: ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí está identificando los hermanos de sangre del Señor Jesús. Y ellos no lo conocían como el Mesías, no lo conocieron como en ese momento como el Salvador. Lo conocían solamente como su hermano de sangre, hijo de María, pero no creían que fuera el Hijo de Dios. Muchos de nosotros en la actualidad podemos estar en la misma situación de conocer a Jesús como el maestro, como el pastor, como ese que nos da los milagros, como el que nos sustenta, pero no lo vemos como Judas lo vio. Judas tuvo un cambio en su mente, hubo una renovación en su mente, en su espíritu, y ya no lo empezó a ver como su hermano de sangre, sino que empezó a creer en él como el Señor, como el libertador, como el dueño. Él dice siervo. Esta palabra siervo no es tanto en servicio, también se aplica en ese sentido, pero en esa época era esclavo. Igual que Pablo en sus cartas casi todas las empieza diciendo: Pablo, siervo del Señor Jesucristo, mostrando de que ellos no valían. El que valía era el Señor Jesús, el que tenía todo, absolutamente todo, el señorío, era el dueño de todo, era el Señor Jesús. Miremos cómo ese cambio de actitud nos puede llevar a nosotros.
no a seguir al Señor Jesús simplemente como un Dios. No, no lo podemos seguir como un Dios, porque dioses hay muchos, sino como Él mismo dice, el único Dios verdadero, el único Salvador, el único Redentor, el único que trae vida eterna, el único en el cual hay resurrección, en el único camino, el único, el gran yo soy. Esa es la forma en que lo debemos de ver. Y Judas y Santiago o Jacobo empezaron a verlo de esa forma. Dice, en el saludo dice, santificados en Dios Padre. Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre. Nosotros somos santificados en Dios Padre. ¿Pero qué es eso de santificados? Santificados es que hemos sido apartados para Dios, separados para Dios, para formar una nación, para formar un linaje, un real sacerdocio, como dice Pedro. Somos separados para Dios, para manifestar la gloria de Dios, para ser la luz del mundo, para ser la sal de la tierra. Fuimos separados para Dios, para obedecerle, para servirle, para estar siempre a su lado, reconociendo su grandeza, su poder. Nosotros, tomando esto en consideración como la primera palabra que dice Judas de ser siervo, que nosotros fuimos creados para una sola cosa, es hacer caso, hacerle caso a Dios. Que esta naturaleza caída, esto que llamamos carne, muchas veces no nos deja, que nuestra mente, muchas veces hay esa batalla entre el bien y el mal, que esa lucha siempre la vamos a tener, pero siempre debemos prevalecer en las cosas de Dios. Siempre debemos fortalecernos en Él, porque Él es nuestra corona, Él es nuestra herencia, Él es nuestro escudo, nuestra torre fuerte. ¿Qué situación está pasando ahorita? ¿Qué necesidad tiene en este momento? Esa necesidad, esa situación, podemos superarla. ¿Cómo? Creyendo, confiando, esperando en Dios. No tiene dinero, está enfermo, está sin trabajo, su hogar se está desintegrando. ¿Qué es la situación? Cobre ánimo, espere en Dios, espere en Jehová, espere en el Señor Jesús, que Él es el que nos lleva en su mano. Y como dice ahí mismo, dice que guardados en Jesucristo, esto nos lleva a mirar en Juan 10:28. El Evangelio según Juan. El Evangelio es uno solo, solamente que es visto desde 4 puntos de vista diferentes. El Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 28. Allí el Señor Jesús dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice que nosotros somos sus ovejas. En ese versículo, en ese capítulo, habla acerca de oír la voz del Señor Jesús, de reconocerlo a Él como los que lo hemos reconocido como nuestro Salvador, como nuestro Señor, los que hemos nacido de nuevo. Dice que no perecerán jamás. Nosotros no moriremos jamás. ¿Por qué? Porque estamos guardados en la mano de Dios. Somos sus hijos. Por ser sus hijos, estamos asegurados en la mano de Dios. ¿Quién nos puede arrebatar de la mano de Dios? ¿Dónde está Él? Él está en el cielo. Él mora en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, pero Él está en el cielo. ¿Quién puede subir allá y arrebatarnos de su mano? No hay nadie que lo pueda hacer, porque el pecado no se puede acercar al trono de Dios.
El pecado no se puede acercar al cielo. Por eso, ni el mismo enemigo puede arrebatarnos de allí. Puede causar influencia, puede causar tropiezo, puede ponernos trampas para que caigamos, pero sabemos que si caemos 7 veces el Señor nos levanta. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y estamos guardados allí. Estamos protegidos. Él es nuestro castillo, nuestra torre fuerte. Él es nuestro alto refugio. Verdaderamente estamos morando bajo el abrigo del Altísimo. Si estamos morando bajo el abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Y allí no hay nada, nuestro pie no dará el resbaladero. ¿Por qué? Porque estamos guardados en la mano de Dios. Y esto es interesante que Judas empiece su carta así, diciendo que Jesucristo es el Señor, el amo, diciendo de que somos santificados en Dios, diciendo de que estamos guardados en la mano de Dios. En ese tiempo se había levantado persecución. En ese tiempo muchos se hacían pasar por discípulos del Señor Jesús y estaban metiendo doctrinas erróneas, doctrinas erradas en la iglesia. Lo mismo pasa en este tiempo. En este tiempo hay mucha ciencia, mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero que no tiene que ver con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, el principio de la sabiduría de Dios es el temor a Jehová. Y si nosotros tenemos ese temor, esa reverencia, ese respeto a Él, estamos en esa sabiduría. Miremos el versículo 3. De ahí de Judas. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice que debemos contender por la fe. Ese contender no es pelear, no es discusiones, no es agarrarnos a Biblia con otras personas como ciertas denominaciones o ciertas sectas tienen acostumbrado. No, ese contender por la fe es tener las armas necesarias, el conocimiento de Dios tanto en nuestro espíritu como en nuestra mente, y más en nuestro espíritu, para defender la fe que nosotros tenemos. ¿Cuál es la fe? De que Jesucristo nació de una virgen, fue bautizado, murió en una cruz por nuestros pecados, derramó su sangre, resucitó al tercer día y está entronizado a la diestra del Padre. Esa es nuestra fe. Nuestra fe está en el Señor Jesús, no en ese Señor Jesús que muchos dicen por ahí y que el mismo Jesús iba a decir o dijo cuando estuvo acá, que muchos dirán: he aquí el Mesías. No hay que creer, sino estar conscientes de la fe que tenemos, la convicción de la fe que tenemos. Pero ¿cómo hacemos para tener esa convicción? No es solamente el asistir y escuchar una predicación, no es solamente escuchar una música, no. Toca ir más allá. Para poder defender la fe debemos conocer sus enseñanzas, conocer sus mandatos, conocer esos decretos que Él ha dado, conocer esa doctrina que Él ha dado. Él mismo dijo que escudriñan la palabra para ver si allí hay la vida eterna, porque saben que la vida eterna está allí, y el Señor les dijo: sí, allí está la vida eterna. Hay que escudriñar, hay que investigar, hay que leer, hay que entender lo que dice la Biblia
para que las vendas de nuestros ojos se caigan. Dice también que la común salvación, esa es la común salvación, nuestra fe en el Señor Jesús, esa fe verdadera, esa fe genuina de la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Nosotros no vemos, no nos hemos visto todavía en ese cuerpo glorioso, no nos hemos visto todavía allí en el cielo con Él, en las bodas del Cordero, pero eso es una convicción de que es seguro, debemos estar convencidos de que así es y así será. Es la convicción de que somos salvos por su sangre. La convicción de que tenemos esa vida eterna, esa vida en abundancia. Ese es el punto aquí. Dice que exhortándoos, entonces es una exhortación, es una amonestación a prepararnos, a estar listos para defender nuestra fe. Como se viene presentando con tanta enseñanza que se está levantando, tanta filosofía que se está levantando, tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo lo tenemos? Afianzándonos, fortaleciéndonos en Cristo. Hay dos formas solamente de mantenernos fuertes en Cristo. Una, la oración. La otra, su palabra. Si estamos conscientes de eso y llenamos nuestra necesidad de esas dos cosas, vamos a estar firmes y no va a haber nada que nos haga tambalear. Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene mostrando cómo están mostrando cómo mucha gente, muchos que están en la iglesia, no son de la iglesia. El apóstol Juan también lo dijo. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Aquí Judas dice que estas personas son destinados para esta condenación, hombres impíos. Estos hombres impíos son personas, son lobos rapaces, son hombres y mujeres que se han encubierto y han entrado a la iglesia para destruir, para matar, para robar. Ellos entran no por la puerta que es Cristo. Ellos saltaron el muro y entraron para dañar las ovejas. Y esto lo vemos constantemente en diferentes partes de nuestra vida. Y acordándonos de esto, Jesús en cierta ocasión le dijo a los fariseos y a sus discípulos principalmente les dijo que si nuestra justicia no era mayor que la de los fariseos, no podríamos entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los fariseos se olvidaron de la misericordia, de la paz, del amor, de la justicia. Y si volvemos al versículo 2, allí Judas está hablando de tener esa misericordia. Los que nos tratan mal, los que nos injurian, los que nos calumnian, los que quieren dañarnos, ¿cómo es nuestra reacción hacia ellos? ¿Con misericordia? Acordémonos que misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Nosotros no podemos darle lo que ellos se merecen, porque nosotros no somos quienes para hacerlo. El único que tiene el derecho de juzgar es Dios. El único que tiene derecho de abrir su boca y condenar es Dios, porque Él es justo, porque Él es verdadero. Nosotros no. Nuestro corazón es dado a la maldad, nuestro corazón es engañoso. Entonces nuestra boca debe estar cerrada para eso. Más bien, mostrar amor, mostrar gracia, mostrar paz hacia cada persona. ¿Cómo lo hacemos? Vistiéndonos
de Cristo. Esa es la única forma, vestirnos de Cristo para lograrlo, para lograr estos puntos que Dios nos está mostrando aquí. Porque si no, nos estaríamos volviendo como estas personas que está diciendo Judas en el versículo 4. Son hombres y mujeres que niegan la soberanía de Dios, niegan la autoridad, niegan el poder, niegan todo lo que Dios es. Nosotros no podemos negar al Señor Jesús, porque nuestra vida es Él, nuestro futuro, nuestro presente es Él. Él debe ser el centro de nuestra vida, nuestro todo. Por esa razón, mantengámonos pegados a Él. Vamos a dejar hasta aquí y más adelante veremos más acerca de la carta de Judas. Bendiciones.